Qué lindo es Cuautla, paraíso terrenal, Cuautla histórica y hermosa. Hola amigos, ¿qué tal? Eh, con el gusto de saludarlos. Todavía traemos esto pues el escudo protector de la salud, pero para oírnos mejor me voy a permitir quitármelo. El día de hoy, bueno, en estos días, no sé el día de hoy cuándo lo van a pasar, pero el 18 de marzo de 1938, siendo presidente de la República el general Lázaro Cárdenas del Río, anunció la expropiación petrolera. Ese fue una gran noticia mundial. Hay dos elementos que no perdamos de vista que quiero apuntar. Había guerra, estábamos en plena guerra mundial y participaba Estados Unidos de Norteamérica. Como estaban atendiendo el asunto de la guerra, pues no les hacían mucho caso a México. Acuérdense que siempre hemos padecido la injerencia y la intromisión en asuntos internos de México por parte de los gringos. Bueno, pero se logró. ¿Cuál fue el origen de todo esto? Allá en el Porfiriato, Porfirio Díaz trajo a un señor Pearson, encargado de construir las vías de ferrocarril, la tan ansiada y anhelada y soñada vía de México-Veracruz. Y este señor inglés traía pues mucho prestigio en la construcción y mucha experiencia en la construcción de trenes. Por eso ustedes ven, si se asoman a la vieja estación del ferrocarril de Cuautla, a la que le dicen tren escénico, esa herrería, esa techumbre, esos hierros forjados son de estilo inglés por el señor Pearson. Pearson trajo todo lo que hacían en Inglaterra, lo trajo a México, y de ahí también él hizo un palacio muy bonito que está en Orizaba, igual de herrería, muy parecido a esta herrería que está aquí en los patios del tren escénico de Cuautla. Bueno, pues este señor en la construcción de los trenes, allá entre 1898 y 1900, por allá ya para el 1901 o 2, Pearson hace un viaje hacia el norte de México, allá por Tamaulipas, y se da cuenta que hay unas chapopoteras que brota del suelo virgen, brota haciendo burbujas, un líquido negro, ¿no? Aceitoso. Pues es el petróleo, y es el origen ahí. Y él, a través de este descubrimiento, hubo otros mexicanos también, pero solamente lo descubrieron los mexicanos, un ingeniero geólogo, allá por también 1909, 10. Pero el que sí lo puso en acción y en explotación fue el señor Pearson. Él constituyó la empresa petrolera El Águila, donde, por cierto, uno de los directores o de los contadores del cuerpo administrativo importante de esta empresa petrolera era Miguel Alemán, que fue presidente de México. Él era una parte importante de esta empresa, El Águila, que tenía capital inglés y capital gringo, y ellos se dedicaban a explotar. Eran como 1.700.000 barriles diarios, una cosa así, ¿no? Era el Faja de Oro, era un pozo petrolero muy, muy importante, el Faja de Oro, y el otro, no, se me va ahorita el nombre. Bueno, ese es el origen. La explotación del petróleo trajo a otras empresas, otras inversiones, las holandesas, y trajo las gringas, y México pues estaba siendo despojado de su territorio y de su patrimonio, y no había un marco legal jurídico que normara la actuación de estas empresas, y entonces había una inconformidad de los trabajadores del petróleo, de las empresas petroleras,
y ellos le exigían al gobierno de México un pago justo de su salario y prestaciones y se fueron a la huelga. Tuvo que intervenir el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, pues a mediar el conflicto y fue tanto el roce y tanto la tensión que finalmente optó por dictar en un acto, pues unos dicen que no es valiente, para mí sí es un acto valiente, porque estás retando pues a tu vecino del norte, que nunca se dejan, y ahí fue cuando decreta la expropiación petrolera. En rebeldía, los inversionistas extranjeros levantaron todo su equipo de explotación y de medición y de inspección y equipos científicos y también a la gente preparada tecnológicamente para hacer la explotación del petróleo, y les dieron la orden que abandonaran México y dejaran a los pobres mexicanos a ver qué hacían con el petróleo. Es ahí cuando también, en una muy atinada decisión del general Lázaro Cárdenas, ordena se constituya un instituto tecnológico, y es cuando nace el Politécnico Nacional. El Politécnico Nacional no tiene otro origen que el petróleo, preparar a la gente en la técnica de explotación y de administración y de investigación del petróleo. Es el origen. Somos tan buenos ahora los mexicanos, bueno, se quedan de a 6 los técnicos ingleses y los holandeses y los gringos, cuando los mismos mecánicos mexicanos, ellos, con la poca herramienta que tenían, empezaron a hacer algunas cosas y empezaron a enseñarle a jóvenes, y es cuando van al tecnológico, al Politécnico Nacional, y salen las primeras generaciones de ingenieros petroleros, y son los que ya se encargan de llevar los pozos petroleros de México a como lo conocimos, a como fue una gran jauja. Éramos uno de los más importantes, dentro de los 10 más importantes productores de petróleo del mundo, acordándonos que hay unos productores del mundo, pero Irán, Irak y los países árabes de primer nivel. Los rusos, hoy que estamos en esto de la guerra, pues son grandes productores de petróleo. Los gringos, el que descubre el petróleo allá por 1854 es un coronel gringo allá en Pensilvania. Él fue el primero en el mundo que descubre un yacimiento de petróleo. ¿Y para qué servía? Ellos lo estaban haciendo para jabón. ¿Cuál es la sorpresa? Que es un hidrocarburo, y cuando lo empiezan a aplicar, y los ingleses que ya traían, acuérdense que ellos iniciaron la revolución industrial con la invención de la máquina de vapor, con el ferrocarril y los telares, con los molinos, con los rodillos o los engranes movidos por la fuerza del vapor. Y entonces eso era con leña y carbón. Cuando descubren que era combustible, esto que también producía fuerza y calor, pues el petróleo fue pues lo que nos ha dado más de 130, 140 años, un jauja económica por todos lados, carreteras, calles, carreteras, el automóvil, la Ford, todos los americanos y todo lo que conocemos. El petróleo ha hecho una derrama y un progreso tecnológico impresionante, lo que hoy estamos viviendo. Para aquellos que dicen que el petróleo ya es obsoleto y los hidrocarburos, pues ahí está la guerra ahorita, y es por eso, por la energía del gas y del petróleo. Si fuera por la guerra solar, pues bueno, estaríamos hablando dentro de muchos años más. Pero es eso, los países necesitan energía, y hoy estamos viendo una guerra de energía, de quedarse con la energía. Europa consume el 40% del gas y del petróleo de Rusia. Hoy en la mañana, que estamos en marzo, que hablaba con un pariente que tengo en Alemania, me decía que de 75 centavos la gasolina pasó a 2 euros, o sea, más o menos 50 pesos. Me decía que ir al súper, ven los refrigeradores de la comida fría vacíos.
¿Y cuál es la razón? No por la energía, sino que hay que transportar todo ese alimento frío que requiere refrigeración, requiere en el transporte demasiada energía, tanto para mantenerlos fríos como para caminar en la carretera. Pero son también muy baratos, entonces ya no costea, y los refrigeradores en Alemania, en esa parte de Alemania, del sur de Alemania, están vacíos. Sirve el dato para ver que nosotros aquí, cuando vamos en Morelos, tenemos campos productores de alimentos, tenemos jitomates, cebollas, tomates, tenemos maíz, tenemos cosas que nos garantizan el abasto y la subsistencia, y no necesitamos tanta energía para trasladarlos. Bueno, para no desviarme del tema, el asunto de el asunto de la energía pues está dada, ¿no? Estados Unidos es el país que más consume energía, el 20% de todo lo que se produce. El petróleo mexicano pues dio mucha riqueza a México, se sustentó por muchísimos años el presupuesto federal, y ahora bueno, ha cambiado. Ese es el origen del petróleo, y eso lo debemos a Lázaro Cárdenas del Río, un 18 de marzo de 1936. Han pasado 84 años de este asunto. Se despide de ustedes su amigo y servidor Joaquín Fernández. Hasta la próxima. Me gusta mucho mi tierra, tierra de mil colores. Es un jardín muy hermoso donde se dan lindas flores. Qué lindo es Cuautla,